Culminamos nuestro 15º Encuentro Internacional de Periodismo con el conversatorio Corrupciones eficientes, populares y exitosas, nuevo modelo de administración regional. Y le damos una cálida bienvenida al panel a Laura Ardila, María Jimena Duzán y Sergio Ocampo Madrid. Laura Ardila Arrieta es una destacada periodista y cronista del Caribe colombiano con más de 20 años de experiencia en el periodismo. Su trabajo es fundamental para comprender las dinámicas del poder en Colombia, especialmente entre las élites de Bogotá y los grupos políticos regionales. Además de ser autora de varios libros, ha sido reconocida con múltiples premios nacionales de periodismo, incluyendo 2 veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Actualmente colabora en diversos medios y dirige su propio canal de YouTube, La Colombia Nostra. Desde el año 2023 hace parte del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. María Jimena Duzán es una reconocida periodista y escritora colombiana con una trayectoria destacada en medios nacionales e internacionales. Ha reflexionado sobre la realidad política colombiana en sus obras, siendo autora de varios libros. A lo largo de su carrera ha recibido importantes premios, incluyendo el Premio Simón Bolívar como Periodista del Año. Además, ha incursionado en nuevos formatos periodísticos como su exitoso podcast diario A Fondo, disponible en múltiples plataformas. En el 2023 aceptó ser parte de la mesa de diálogo de paz del Gobierno de Colombia con la guerrilla del ELN en representación civil. Sergio Ocampo Madrid es un escritor colombiano con una obra literaria diversa que abarca cuentos, novelas, ensayos y perfiles. Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios, incluyendo el Premio Simón Bolívar. Además de su labor como escritor, ha sido cronista en varios medios y profesor universitario en prestigiosas instituciones. En varios lugares de Colombia se impone un nuevo modelo de administración de municipios y regiones que combina una gestión eficiente en obras, especialmente de infraestructura, con monopolios de contratación cercanos a alcaldes y gobernadores. Se trata de una fórmula en la que las obras se ven y se nota la gestión, pero también se enriquecen amigos, se financian campañas para perpetuar las mismas opciones en el poder y se acepta todo tipo de capitales sin mayor control. ¿Cómo es el panorama a 4 meses de instalados los nuevos gobernantes? Sin más dilación, vamos a dar inicio a este conversatorio. Bueno, muy complacido. De verdad muy orgulloso de que esta sea la mesa de cierre del 15º Encuentro Internacional de Periodismo, con este par de mujeres absolutamente valiosas, absolutamente valientes, que han abierto la boca, han investigado, han hecho toda la reportería para poner en evidencia uno de los fenómenos políticos, yo diría más complejos y también más perniciosos de este país nuestro tan azaroso. Esta es una mesa evidentemente política y aunque intenta tener una perspectiva nacional, pues es absolutamente obligatorio que arranquemos desde una política local y exactamente que hablemos de Barranquilla. Estamos hablando de una ciudad que arranca el siglo XXI en el más absoluto atraso, con 2 alcaldes encarcelados, con los paramilitares ejerciendo poder real, interviniendo en las finanzas públicas, quedándose con muy buenas tajadas de las finanzas públicas, una ciudad con el recaudo de sus impuestos privatizado a través de una empresa bastante oscura llamada Métodos y Sistemas, una ciudad con muy malos servicios públicos, que nace hace 100 y tantos años. ¿Ya tiene 200 años Barranquilla, Laura? Todavía no, sí. Es una ciudad totalmente republicana
pero es una ciudad que es probablemente la... ¿Sí los tiene? Probablemente 211 años, ok. Una ciudad que puede considerarse la primera urbe moderna de Colombia, pero que a lo largo del siglo XX empieza a sufrir un deterioro tal en su dirigencia política, en su clase dirigente, hasta terminar en este desastre con el que comienza el siglo XXI. Esa imagen de los arroyos creo que es algo de esos arroyos nacidos en simples aguaceros que costaban vidas humanas, creo que la tenemos grabados todos los colombianos. En fin, es una ciudad que inclusive ya se da el lujo de poder pretender organizar unos Juegos Panamericanos que seguramente hubieran salido estupendos cuando los Panamericanos en países vecinos los organizan las capitales, Santiago, Lima, en fin. Todo esto suena muy bien y visto sin una perspectiva moral y con la percepción que tenemos desde afuera de Barranquilla y con la liviandad con que lo ha cubierto la mayoría de medios de comunicación, se podría hablar de un milagro barranquillero, se podría hablar de un nuevo modelo de administración regional en una combinación exitosa de gestión, de ejecución, de marketing, de propaganda, de concertación entre el sector público y el sector privado. Sin embargo, esta fórmula que suena perfecta, esta fórmula que debería estudiarse en facultades de economía, de administración, de política, tiene unos elementos terriblemente perversos. Y justamente es con este par de mujeres que los han investigado que quiero conversar. Bienvenidas Laura, bienvenida María Jimena. Quisiera empezar analizando este modelo en 4 variables, que podrían ser más, pero quisiera que habláramos del modelo Char, de la Casa Char, administrando Barranquilla y mostrando unos resultados afuera. Un modelo construido entonces sobre 4 pilares y el primero es el respaldo popular, porque evidentemente el alcalde en su ya tercera alcaldía y los otros 2 alcaldes de la misma casa han llegado con votaciones muy altas y han salido con popularidades muy altas. Entonces quisiera que habláramos primero de esta estrategia política de la popularidad, ¿de dónde surge? Laura. Hola Sergio, buenas tardes a todos, gracias por esta invitación. María Jimena, ¿ahí me oyen? Toca que hables, yo ya estuve en esta sala, tiene problemas de... ¿Ahí me oyen bien? Ok, perfecto, muchísimas gracias, qué gusto estar acá hablando de este tema tan absolutamente interesante, sobre el que yo comenzaría por decir, Sergio, que tiene como una frase popular que lo resume, ¿no? Esto de las corrupciones o de las llamadas corrupciones eficientes, y es el roban pero hacen. El roban pero hacen, que es como la medallita que en una sociedad en la que nos han quitado tanto, ¿no? Hemos tenido que lidiar con mandatarios que se han robado todo, terminamos impulsando o terminamos sintiendo cierta simpatía o prefiriendo al que sí robe, pero al menos haga algo. Eso habla de una gran precariedad ética y política, ¿no? en la que estamos. Y lo Char, sin duda, dentro de mi camino de reportería, cubriendo los poderes del Caribe, pues se ha constituido en ese gran ejemplo de esa corrupción compleja y eficiente que, como tú comienzas diciendo, tiene un gran respaldo popular, que en el caso de ellos está absolutamente relacionado con su aspecto paralelo al político, que es el aspecto empresarial. Por la vía de ese gran músculo económico que tienen los Char, ellos han logrado penetrar la cultura popular.
Ellos son los dueños de las emisoras de entretenimiento más escuchadas de Colombia. Ellos son los dueños de las tiendas olímpicas que están en cada esquina del Caribe. Ellos son los dueños del Junior, que es el pan y circo de muchísimas personas, y siempre lo digo además manifestando respeto por los genuinos hinchas, pero sin duda ha sido la vieja confiable que ellos utilizan para lanzar cortinas de humo cuando las cosas no se les están dando. Entonces al final la popularidad de ellos está mediada por eso. Y hay otro asunto quizás más complejo, y es que esta popularidad que muchos de estos políticos alcanza está explicada también en los antecedentes políticos de la ciudad a las que llegan. Es decir, ellos emergen en escenarios en los que ha habido muchísimo golpe de corrupción. Recordemos que el clan de los Char emerge sobre las cenizas del proyecto de Bernardo el Cura Hoyos, que era este político de la izquierda que logró poner durante una década larga alcaldes en la ciudad de Barranquilla y que dejó a la ciudad en quiebra, y que, digamos, durante su década con influencia en la ciudad es cuando ocurre esa cooptación paramilitar que se da en Barranquilla. Y el fenómeno no solo es barranquillero, es ese puntual, lo estamos viendo también en ciudades como Cartagena, en donde venimos de un alcalde que decepcionó a mucha gente, un outsider, que no ejecutó el presupuesto, que generó mucha decepción en la gente, y ahora está la ciudadanía aplaudiendo a un político que es símbolo de la política tradicional clientelista, ¿no? Entonces también al final hay como varios elementos para entender por qué este tipo de proyectos que sabemos o que saben muchos ciudadanos que tienen una cola de cuestionamientos, terminan siendo acogidos por los ciudadanos que dicen: vamos a confiar en este porque es que venimos de algo muy malo, ¿no? Y para ellos es por supuesto muy conveniente. En el caso de los Char, repito, lo entendemos también por su tema empresarial. María Jimena. A ver, yo diría que lo que le pasa a Colombia es que en los últimos 40 o 50 años se ha ido gestando una nueva clase política, que es producto de la acumulación del narcotráfico. El narcotráfico sirvió en Colombia para recomponer las élites políticas de las regiones. A raíz de esa irrupción del narcotráfico hace 40 o 50 años, se produjo un recambio de las élites políticas, sobre todo en las regiones, en donde se empezaron a conformar unos nuevos grupos políticos. Eso significó que en lugares como la costa se empezaran a crear unos feudos políticos nuevos que rompieron la tradicional, digamos, el tradicional poder que tenían los antiguos caciques que se conocían. Los caciques los borraron, ¿sí? Y empieza a surgir este nuevo fenómeno que en los Char, yo los llamo Charlandia, ellos montan una historia como un cuento de hadas que se llama Charlandia, pues es el ejemplo mejor para ilustrar cómo son, qué hacen y por qué hay que pelear y denunciarlas a esas élites políticas corruptas, que si bien es cierto, le dan un tricito de respiro a una situación social y política como la que vive el Atlántico, haciendo obras y megaobras. Cuando uno va a ver en el DANE la situación de los barranquilleros, sobre todo de los lugares más pobres y de los barrios más marginales, es una de las peores de Colombia. Entonces, yo diría que yo enmarco a los Char, a este mundo que lo explica muy bien aquí mi colega, dentro de ese nuevo mundo de las élites políticas, de los clanes políticos. Así sucede lo mismo con el clan Aguilar en Santander, exactamente igual de empresarios de la tierra.
grandes megaproyectos, hacen cosas horribles y lo único que no tienen es el fútbol, pero es un modelo que se repite y que se repite en Antioquia, que se repite en Valle del Cauca, que se repite en zonas como la zona cafetera con otras familias complicadas también, y que es ahora el principal interlocutor que tiene cualquier presidente que es elegido en Colombia. Si esos clanes no lo apoyan, ese presidente no es elegido. Lo curioso con Gustavo Petro es que fue el primer presidente, desde que están esos benditos clanes dominando la política regional, que logró ganar las elecciones en Barranquilla y que de alguna manera intentó o ha intentado hacer política sin esos clanes. No muy exitosamente, diría yo. No te me adelantes con ese tema. Para nada, no lo hizo bien. No lo hizo bien porque terminó poniendo como cabeza de lista a una persona que estaba vinculada directamente con el clan Chávez. Sí. Ese es un tema que quiero que abordemos en un ratico, porque comparto contigo, María Jimena, que este no es un fenómeno solo del Atlántico y de la costa, pero yo sí creo que son los decanos en imponer un modelo. Son definitivamente los más exitosos, los que lo han logrado de un modo casi perfecto. Quiero seguir analizando entonces estos elementos de éxito del modelo. El primero es ese respaldo popular que surge, como dices Laura, de un trabajo muy fuerte que incluye el populismo del fútbol. No mencionaron la compra de votos, que es un elemento fundamental, pero ahora en un rato volvemos sobre ese tema. El segundo elemento es que hay una creación de una red de contratación que funciona bastante bien en el sentido de que es eficiente, entrega obras, grandes obras, cosas que se ven en una ciudad que tenía una infraestructura bastante atrasada, pero con un gran problema, y es que hay un favoritismo evidente, muy poca transparencia en esos procesos de contratación y particularmente que todo se queda en las manos de 4 familias. Ahí quisiera, porque ese es uno de los temas muy duros de la Costa Nostra, Laura, que nos dieras tu visión. Sí, los char, esa es una de las costuras, ¿no?, que se le ven a ellos, lo que no nos cuentan, y es como el costo que pagan los ciudadanos por tener estas obras, y es que al final se trata de una bolsa grandísima de recursos públicos que quedan en manos siempre de los mismos 4 contratistas, como tú lo acabas de decir, 4 contratistas que además tienen relaciones de amistad, políticas o de otro tipo con el clan Char, e incluso uno de los grandes contratistas que hemos encontrado en la ciudad de Barranquilla es una empresa mixta entre que tiene en su porcentaje privado a empresas entre cuyos accionistas se cuentan los Char, es decir, al final es un entramado de la corrupción en el cual todo queda en manos de ellos. Eso es muy impresionante, pero además hay un asunto muy relacionado con el tema del narcotráfico que mencionaba María Jimena, y es la estrategia que usan para pagar estas obras. Muchas de estas grandes obras son pagadas o fueron pagadas, porque me estoy refiriendo puntualmente a las que investigué en la segunda administración de Alejandro Char, a través de un mecanismo que está permitido por la Ley 80, que se llama crédito proveedor, y que consiste en que el empresario privado presta la plata al Estado para las obras. Y esto es usual y es legal y es más o menos normal, pero cuando se trata de unos recursos bajitos, porque digamos no es natural que un privado le preste al Estado, y sobre todo para pagos en 10, 20, 30 años. Entonces lo que hay alrededor de este sistema, según expertos, es un gran riesgo de lavado de activos en la ciudad de Barranquilla, porque muchas de estas obras, repito, se hacen con cargo a los bolsillos de unos privados
que ponen la plata y que, como nos decían y me dijeron expertos para el libro, es una plata cuyo origen no se conoce. Entonces, bastante complejo ese entramado de la contratación que ellos tienen y que, como digo, al final cuando uno hace el recorrido de ese dinero, todo queda en manos de ellos. Y hay otra particularidad, ese entramado es muy único. María Jimena hablaba de los otros grupos y por supuesto es cierto, pero al final ellos han constituido como en una suerte de ejemplo para varios de estos clanes en otras regiones que quieren imitarlos y que ya han comenzado a implementar este entramado de la contratación con la figura del crédito proveedor. Con un elemento muy pernicioso adicional, y es que además de que no hay distribución de la riqueza, finalmente son las mismas 4 familias las que se van a quedar con todo, con dinero nuestro además. Con esas 4 familias se financian las campañas para seguir reeligiendo un pequeño estos, ejemplo, pero sí. Claro, acá estamos hablando de las mismas 4. Es un modelo de una perversidad, de una eficiencia maligna. Yo quisiera abordar el tercer elemento contigo, María Jimena. En buena medida creo que el éxito de una fórmula como esta, regional, se debe a la cooptación de los órganos de control regionales y también, y en muy buena medida, de los órganos de vigilancia nacionales. Tú ese tema lo has tocado muy duro. Tienes un podcast maravilloso que se llama Char el Intocable, y pues básicamente ahí la conclusión es, hombre, a mí no me van a investigar porque pues, Margarita Cabello es cercana. Tú hablas inclusive de una fiscalía arrodillada a los pies de los Char. Yo diría que eso no pasa solo con los Char, esa es mi discusión aquí, digamos. Yo creo que los Char son un ejemplo, pero mira, yo investigué también, pues yo puedo decir que sí, yo traje al señor que recibió la coima, o sea, que pagó la coima para una licitación que se abrió en Barranquilla, cuando Alex Char ya no era alcalde. El señor estuvo en mi lugar, confesó que había entregado la coima, no le pasó nada. Pero más allá de eso, yo hice una investigación de Odebrecht. En Odebrecht, hubo también coimas, y muchas de esas, parte de esas llegaron a Alex Char y a otros, ¿sí? Y el Estado ni la justicia cogieron a los que otorgaron las coimas. O sea, los únicos intocables no son los Char, eso es lo que estoy diciendo. Y que los que cooptan, realmente cooptan la justicia, son los corruptos, y los corruptos son mucho más importantes que solo los Char. En el caso de lo que pasó en el escándalo de Odebrecht, es que fue impresionante. Odebrecht entró aquí con uno de los socios pues más importantes en Colombia, un señor que en ese momento era el dueño del país. ¿Quién era? Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pues, ¿qué pasó? Los señores Odebrecht financiaron por si acaso las 2 campañas en el 2010, las dos. Odebrecht financió directamente al señor, a Oscar Iván Zuluaga, que era el candidato del Centro Democrático, y por el otro lado, ¿sí?, se financió la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Cómo? Con los dineros provenientes de una carretera, que era la carretera de la Ruta del Sol 2. Yo misma, a través de una fuente que todos conocieron ustedes porque después murió, que era el señor Pisano, Jorge Enrique Pisano, descubrió la manera, el modus operandi. Es más, uno de esos, digamos, de esos contratos ficticios que se llevaban esas coimas eran para Alex Char, para su campaña en el 2010, ¿sí? ¿Y saben qué pasó? No le ha pasado nada ni a Alex Char, pues, obviamente, pero no le ha pasado a nadie de los que entregó la coima, ordenó la coima, y mucho menos hay una investigación en la Fiscalía contra pues la campaña de ese momento. Entonces,
para hablar de corrupción hay que entender que esto es mucho más grande, que aquí hay una cooptación por parte de los grandes poderes que hasta hoy se sienten intocables. Y esa es la discusión. ¿Eso le sirve al país? Ese es el deber del periodismo, entonces, descubrir a estos señores intocables para que la justicia no haga nada. Es un poco la discusión que yo quisiera poner como en contexto, porque me parece que es mucho más importante hablar de corrupción, y creo que sí es muy clave entender el caso Char, pero también extrapolarlo a lo que realmente le está sucediendo al país en materia de corrupción. Yo Laura. quería agregar algo, y es que hay un asunto que me parece clave para entender a estos clanes y a estas mafias que dominan y que protagonizan esta corrupción electoral, y es entender su gran relación y lo determinante que resulta su liga con las élites nacionales. O sea, no podemos seguir hablando únicamente de la corrupción en las regiones como si esta no fuera alimentada con burocracia, con protección judicial, con protección de los órganos de control desde las élites bogotanas. Los Char, que son el clan regional más poderoso, no pueden ser entendidos sin la figura de Germán Vargas Lleras, por ejemplo, que les dio, y ahí es donde yo digo que de todas formas ellos sí son como un gran ejemplo, muy único si se quiere, les dio nada menos que 2 ministerios. O sea, los grupos de poder en las regiones tienen burocracia, pero ninguno le dan como un ministerio para ellos Dilian solos, Francisca, ¿no? tiene más hoy. Es posible No. que tenga más hoy, porque además está con Petro, por Dilian supuesto. Francisca, es que sí tienen. Pero Dilian Francisca, Carlos Amaya tiene hoy. Y les alcanzó a los Char esta burocracia para pensar que podían poner presidente de Colombia, digamos, ese es el nivel. Entonces no podemos seguir entendiendo ese fenómeno de la corrupción electoral como una cosa ajena a ese poder de las élites de Bogotá, y siempre como periodistas, María Jimena, ya te paso, me parece que es un deber hacer esa conexión, contar siempre esos vasos comunicantes. Contemos a los Aguilar, contemos a Dilian Francisca, pero contemos quién en Bogotá les está dando la burocracia y la protección. Eso es absolutamente clave si queremos en justicia María Jimena. mirar la foto. No, yo digo una cosa que le pasó, eso sí, a los clanes en general. Es que hasta ahora ninguno, todos han querido llegar a ser presidentes de la República, todos. Dilian Francisca, Alex Char, los Aguilar no, pero ahí van, sí, pero hay muchos que han querido. Los que más han estado cerca son, digamos, Dilian Francisca y los Char. Bueno, ninguno ha podido hasta ahora llegar a ser un presidente de este país. Pero sin embargo yo sí creo que hoy son el fundamento del poder de cualquier presidente, de cualquier campaña que quiera llegar a hacer algo, van a ser el fundamento del poder. Y por eso yo creo que me parece que los periodistas lo que tenemos es que entender no solamente las conexiones que hay con Bogotá, que yo estoy de acuerdo, pero es que también la fiscalía está descentralizada y en todas las regiones, en todas, pasa con los Géneco, ¿sí? Pasa con los Cote, pasa con los Aguilar, pasa con los Amaya. Las fiscalías allá en las regiones las tienen cooptadas esos clanes políticos. Y entonces eso empieza a ser un círculo vicioso. Y la Fiscalía General termina mandando esos casos locales para esas distintas ciudades, como sucedió, por ejemplo, con investigaciones de Odebrecht. Pero bueno, mencionas el cuarto elemento que para mí explica la emergencia de este modelo, y es la prensa. Ya que los organismos de vigilancia no controlan, no vigilan, pues ahí estamos los periodistas para denunciar. ¿Qué pasa en las regiones con esto? Yo creo que eso está relacionado también con el centralismo. Digamos, el centralismo no es solo a la hora de gobernar, es también a la hora de contar el país. Hay muchísimos periodistas que a lo largo de nuestra historia, con mucha valentía, han contado la periferia, pero por lo general la llamada gran prensa en Colombia, el periodismo político muchas veces se centra en lo que pasa alrededor de la Plaza de Bolívar. Y mientras digamos en las regiones se están dando estos fenómenos, y cuando ya nos explotan estos fenómenos ya a veces es muy tarde, ¿no?
llámese corrupción electoral, llámese paramilitarismo, llámese guerrilla. Yo sé que hay excepciones, María Jimena, y tú eres un gran ejemplo de eso, pero en general en este país nos han contado desde Bogotá, y en las regiones hay una cantidad de periodistas en medios que tienen una dependencia impresionante de estos poderes y que individualmente, digamos, resulta muy complejo. Sergio, tú trabajaste en Barranquilla. Resulta muy complejo que un periodista de manera individual, cuando desde el hecho de vivir en una región geográficamente, físicamente más pequeña, es que uno sale en Barranquilla a un centro comercial y se puede encontrar con un político, con el político al que está cubriendo. En Sucre el mayor empleador es la gobernación de Sucre, entonces cualquier periodista puede tener un familiar trabajando. Entonces hay muchísimas formas, no solo es porque el periodista se venda, es que es muy complejo cubrir a estos periodismos, hacer este tipo de cubrimientos contra poder desde las regiones en soledad. Eso no puede seguir ocurriendo y eso me parece que es parte de la explicación. Ahí sí estoy de acuerdo, pero con una diferencia. Yo sí creo, estoy de acuerdo con el diagnóstico que haces, que en general el centralismo se nota también en la prensa. Así yo no haya hecho eso, pero la experiencia que yo he tenido, mi experiencia ha sido otra. Estando de acuerdo con ese diagnóstico, sí pienso que qué es lo que está pasando cuando uno llega a esas regiones y ve y cuenta desde, digamos, la tranquilidad, entre comillas, de Bogotá. Pues, y se pregunta uno, ¿y por qué los periodistas de allá no lo cuentan? Y lo que yo vi en el caso de los Char es que incluso amigos míos pues recibían pago de los Char, y que lo mismo pasa con los Génecom, pero periodistas importantísimos reciben pagos de ellos, ¿sí? Que viven incluso en Bogotá. No es un problema vivir en Barranquilla o en Bogotá. Entonces, yo sí creo que lo que ha pasado es que cuando tú, Sergio, decías es que los Char salen, o los Géneco también les pasa lo mismo, a las elecciones y no tienen candidato porque ganan siempre. ¿Por qué ganan? Pues porque el dueño de la encuestadora son ellos. Los encuestadores que hacen las encuestas en Barranquilla y en toda la costa son de los Char. Pero además, adivinen qué, o sea, las personas que terminan formando parte pues de toda esta trama de corrupción, pues también son los periodistas, porque los periodistas están muchos de ellos pagos. Entonces, esto es mucho más difícil. Por eso somos pocos los que hacemos esto. Ya seas que estemos allá o acá. Yo me acuerdo el día que pues a ti te pasó lo que te pasó. Me acuerdo que tu afán era irte a Barranquilla, y yo lo entiendo, porque en Barranquilla pues podía ser mucho más fácil agredirte, coaccionarte, en fin, y es cierto, eso es evidente. Pero lo que no podemos permitir es que siga sucediendo esto, que nos callemos. Y lo que hay es que los pocos que hacemos, estemos en Barranquilla o en Bogotá, hay que unirnos para sacar adelante esas historias, ¿o no, Laura? Sí, hacer red, y aquí este reconocimiento público, María Jimena, que no había tenido la oportunidad de hacerte, porque mucha gente me pregunta por el libro. Al final no hay una fórmula mágica, pero hacer red, juntarnos, es lo que nos protege. Al final a los periodistas, y este libro no hubiese podido salir sin una cantidad de organizaciones y de personas que se juntaron para impulsarlo, entre ellas tú, que venías liderando muchísimas de las investigaciones sobre los Char. Entonces creo que para conclusión un poco del tema del periodismo es, sí, por supuesto, el diagnóstico está hecho de alguna manera, hay periodistas pagos, es difícil, es decir, son varias cosas, pero la solución es, al menos desde mi experiencia, juntarnos, sí, juntar los fuegos. Ayer teníamos una mesa en el Encuentro Internacional de Periodismo en su segunda jornada, en la que estábamos hablando de la selva amazónica, de la minería ilegal, del narcotráfico, de la naturaleza, como pues una víctima quizás la más silenciosa de los conflictos. Y una de las grandes conclusiones de un periodista venezolano muy duro era: hay que entrar a la zona, hay que meterse en las fauces del lobo, pero hay que asegurarse poder salir.
y eso de alguna manera se asegura agremiándose, haciendo alianzas, ojalá nacionales, regionales. Bueno, yo quiero un par de preguntas más y de todas maneras, María Jimena, la corrupción es un tema nacional, los clanes son un tema nacional, pero hay un indudable énfasis en esta mesa, en el Clan Char, pues porque tenemos la investigación de la Costa Nostra, uno de los libros más importantes periodísticos de los últimos años. Todos sabemos las dificultades que tuvo para salir y todo eso. Y ahí yo quiero preguntar algo puntual en el que sé que ustedes dos también han trabajado. El hecho más providencial de los últimos años, casi como que se nos apareció la Virgen con el caso de Aída Merlano, porque fue ese eslabón que pudimos encontrar de que hay compra de votos, que es además una gran empresa montada con una maquinaria excepcional. Quisiera que habláramos un poco del episodio Aída Merlano en todo esto. Bueno, yo he entrevistado muchísimas veces a Aída Merlano, creo que cuando se fugó, yo creo que fui la primera persona que habló con ella. Después salió la entrevista por otro lado, pero precisamente esa entrevista la cuadré yo. La primera fue la de Vicky, obviamente, cuando se perdió pero la segunda, y a mí lo que me interesa de todo esto es, repito, el modus operandi. Lo que hace ella es demostrar que las elecciones, no solamente en Barranquilla, sino en muchas partes de Colombia, se hacen comprando votos y se hacen además con la anuencia de toda la sociedad política y económica a través de los bancos de los Char eran los que hacían los avances, pero además con la total tranquilidad de que ni la Fiscalía ni la Procuraduría iba a investigar. Tanto es así que el día anterior Alex Char, eso cuenta ella, pues entregó una cantidad de plata antes de que fueran a allanarla, entregó una cantidad de plata para precisamente fuera utilizada el otro día en la compra de votos. Eso todo quedó grabado y se ve a Alex Char. Es más, hay más pruebas contra Alex Char que contra Arturo Char. Pero obviamente, como ustedes han visto, Alex Char pudo llegar a ser de nuevo alcalde y Arturo Char está en un proceso que pues esperamos que tenga un final como tiene que ser, porque las pruebas sobran para que realmente los cojan presos a los dos. Entonces, yo siento que la historia de Aída Merlano fue hábilmente, o sea, ella me cuenta una cosa que a mí me impresionó mucho, y es que cuando ella decide contar la verdad, porque ellos no le cumplen, porque de verdad ella tenía una negociación con ellos, ella ya está fugada, ella ya aceptó que la ayudaran y se fuga, y en la mitad de la fuga se da cuenta que ellos realmente, los que contrataron a la gente para que se fugara, que eran los Char, pues no la van a ayudar y que lo que quieren es matarla. Eso es lo que me cuenta a mí. Y efectivamente, cuando ella se da cuenta de que eso le va a pasar, empieza a buscar la manera de contar todo y de llegar a Venezuela para salvarse y contar su verdad. Y pues lo que ella cuenta realmente es la demostración de que estos clanes, como los Char, son clanes que tienen un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad. Todo lo que usaron para sacar a Aída Merlano, para lograr que ella se escapara de la cárcel, demuestra la penetración que había en las cárceles. Todo lo que hicieron después, la manera como la taparon, la protegieron supuestamente, como la iban a matar. O sea, realmente cuando a mí me contó esto es evidente que el clan Char es también un clan criminal, casi. Actúa como un clan criminal. Ese es el valor que para mí tuvo, más allá de saber cómo se financian las campañas. Yo hacía
hace 40 años hice una columna exactamente con la historia de Aída Merlano, pero contada por otro, Slevio, lo que sea, y era exactamente igual cómo se compraban los votos. Pero lo importante para mí fue encontrar este universo para poder demostrar quiénes eran realmente estos char. Laura. A mí de eso de Aída Merlano me impresiona que ella es capturada en el año 2019 por corrupción electoral. Y nosotros en Colombia llevábamos ¿cuánto tiempo? Tú acabas de decirlo, 40 años, 50 años, viendo en las regiones, contándolo y viendo en las regiones con nuestros propios ojos esa corrupción electoral, sabiendo el detalle en barrios y calles, y solo hasta el año 2019 ocurre que por primera vez un congresista, en este caso una congresista en ejercicio, es capturada y posteriormente condenada por compra de votos. A mí no me deja de impresionar eso, porque es que cuánto llevábamos viéndolo, y eso habla, digamos, yo ratifico mi opinión sobre el tema de cómo nos hemos contado, porque al final Aída Merlano en el Atlántico, la gente sabía quién era Aída Merlano y qué era lo que estaba haciendo. Y a mí me impresionó luego verla a ella siendo entrevistada o dando declaraciones y el país se estaba enterando de quién era ella, ¿no? Y qué era la compra de votos. O sea, estábamos hablando de un fenómeno que nos viene afectando hace muchísimo tiempo y yo diría eso. Ahora, sobre Aída Merlano también anotaría que por este mismo actuar de la justicia tardío, pero actuar, eso también generó como un efecto dominó en estas maquinarias. Muchas de esas maquinarias, al menos en las elecciones que siguieron, empezaron a sentir más temor de hacer su práctica de corrupción electoral de esta manera tan descarada en la que lo venían haciendo. O sea, yo sí siento que eso ha hecho que ahorita hagan un esfuerzo un poco mayor, si se quiere, por sofisticar sus métodos, ¿no? Por decirlo así. Eso ocurrió, por ejemplo, el gato volador, ex senador del Partido Conservador, Laureano Acuña, dicen en las calles del Atlántico que es el mejor comprador de votos del departamento, empezó a tener una debacle en su grupo político, a sufrir unos golpes electorales a partir de ese momento, y a mí me decía una líder de él, es que no están dando la plata porque tienen miedo de que los estén grabando, de que los estén chuzando, de que los vayan a meter presos como metieron presa a Aída Merlano. Entonces, anotaría solo como para complejizar que al final el tema de Aída logra un efecto no solo en los char, sino manda de alguna manera un mensaje en general a estos grupos políticos. Pero el mensaje final es fatal, porque Alex Char llega a ser elegido nuevo alcalde, a pesar de haber comprado las elecciones en esa época con Aída Merlano. Y Arturo Char está ahí, tranquilo, fresco, esperando pues el juicio. Pues recién liberado. Pues está liberado. Entonces, Entonces, o sea, la pregunta es, ¿sí sirvió? O sea, yo sí siento que no. pues María Jimena, Yo de creo todas que maneras los procesos políticos son largos, necesitan mucho tiempo. La compra de votos, como dice Laura, era algo que conocíamos todos de lo que tú escribiste hace 40 años. Pero, como recordabas, Laura, yo fui editor general del Heraldo 2 años en Barranquilla. Me tocó manejar las elecciones del 2007 y les decía, tráiganme las pruebas de la compra de votos. Armamos un equipo y por ningún lado aparecía. Es que Pues ahí es yo- donde está el esfuerzo Pues periodístico también. yo hice una crónica para El Espectador, yo me fui, vendí mi voto, hice todo el día anterior, me quitaron la cédula, hice todo, y saqué de la crónica. Y es exactamente a lo que me contó a mí Aída Merlano, 40 años después, Claro. en ¿Quién El sabe Espectador. cuántos años más? Justamente quería terminar con esa pregunta de este fenómeno es tan perverso que uno no ve salidas, que uno no ve ninguna posibilidad de cambio porque está tan bien montado, tan bien estructurado, tan blindado, tan protegido. Pensando, por ejemplo, que Gustavo Petro quizás si hubiera tenido una mayor decisión política, porque él no ha jugado con los char, pero tampoco ha jugado contra los char.
no ha habido contundencia, inclusive tú lo mencionabas, pone a Ahmed Escaf de cabeza de su grupo en Atlántico. ¿Qué hubiera pasado, pregunto yo, si ponen a Miguel Ángel del Río, si empoderan a Miguel Ángel del Río? Yo sí creo que Gustavo Petro ha tenido una posición distinta, a pesar de sus errores, a pesar de que para elegir a la lista, o sea, cabeza de lista para la Cámara en Atlántico, cometió el error de elegir a una persona que era prácticamente un alfil de los DAES, ¿sí? Voy a decir una cosa, yo creo que él sí ha tenido un intento o una intención de romper ese reinado, esa charlandia que montaron ellos, y ha intentado varias veces romperlos, pero no con una contundencia exitosa, pues. Pero yo traía a colación el caso de los Panamericanos. Yo tengo entendido que el caso de los Panamericanos fue, entre otras, una decisión de Gustavo Petro, porque en la última reunión que ellos tuvieron, prácticamente llegaron todos los Charlandia. Llegó Charlandia, que es, para eso léanse el libro aquí de la doctora, cómo llegó Charlandia, ¿sí? Se sentó en Palacio y Charlandia habló y dijo: nosotros necesitamos esta plata, tanta plata. Y entonces el presidente dijo: ¿cuánta plata es y quién la va a manejar? Charlandia respondió: Charlandia. Y entonces el presidente dijo: ¿cómo así? Voy yo a entregar una plata para que la manejen unos señores que son unos contratistas, los mismos que son los que están metidos en todos los escándalos de corrupción, y yo, que soy lo que voy a dar la plata, no puedo saber en qué vamos a gastar esa plata, ¿sí? Y ahí paró, y ahí se paró. O sea, otro presidente de pronto sí les da a los Panamericanos y les da la cantidad de plata que ellos querían para Charlandia, ¿sí? Pero yo sí creo que hay una mirada distinta. Lo que pasa es que, como siempre pasa con este gobierno, no siempre funciona cuando lo hace realmente. Y para terminar, yo diría, yo sí creo que es posible y que el país está pidiendo a gritos que se cambie la manera de relacionarse con la política. Yo sí creo que los últimos eventos que ha tenido este país, la propia elección de Gustavo Petro, la decisión de cambiar, de que las cosas cambien, que todavía está ahí, tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de que hay casi que una censura social a políticos como Germán Vargas Lleras, a políticos como Alex Char, que si bien son reelegidos allá en Barranquilla, no pueden llegar a ser presidentes porque no encontraron los votos, ¿sí? Hay una sociedad que está activa y que dice: este señor no, porque es un señor corrupto. En esa sociedad yo confío. Ahora, esa sociedad hay que cultivarla y nutrirla a través de periodistas que hagan su trabajo. Y eso es lo que a mí me preocupa, más que todo. Laura, se nos acabó el tiempo, pero yo quería decir que con esto de si hay salida, si hay alguna opción. Yo veo con un poquito de menos esperanza el tema. Yo sí creo que este gobierno y su llegada al poder ratifica el drama de estos clanes, el dominio de estos clanes y estas mafias. La campaña Petro tuvo que acudir y tuvo que aliarse con varias de estas maquinarias, no los Char, pero otras maquinarias igualmente cuestionadas, para poder llegar, para poder garantizar el transporte. Incluso se alió con una maquinaria liderada por un señor llamado Euclides Torres, que es socio de los Char en la gobernación del Atlántico. Entonces siento que este sistema abrumador nos tiene entrampados, y yo diría buen periodismo, pero también creo que no es posible salir de esto mientras las campañas políticas, mientras llegar a un cargo público cueste tanto. En Sucre el año pasado estaban comprando votos a 200.000 pesos, no hay decencia que le pueda competir a eso, y ese cambio, a mi parecer, solo se puede lograr a través de una reforma política. Esto no es una revelación, esto ya lo han dicho expertos, que sobre todo regulen la financiación de las campañas. O sea, mientras la plata, como me dijo a mí una vez Roberto Gerlain, sea la que ponga al poderoso en el puesto,
no vamos a poder hacer nada, podemos que seguir hacer. contando historias, y lo que ha pasado con este gobierno, aunque, sin negar que este gobierno se ha enfrentado a muchísimos de estos grupos, pero con otros sí se ha aliado y a otros sí les ha recibido ayuda y a otros como Dilian Francisca Toro sí les ha dado puestos. Entonces sí creo que no vale únicamente la buena intención, sino hacemos una reforma política estructural en Colombia, diría eso. Bueno, dos mujeres absolutamente valientes, valiosas, con muchos puntos en común, con algunas pequeñas discrepancias. Por favor, ustedes sigan haciendo el trabajo que están haciendo, porque de alguna manera la salida debe estar por ahí. Que al menos conozcamos la verdad. Muchas gracias. No hubo tiempo de preguntas. A 4 meses de asumir sus cargos, los nuevos gobernantes en varios lugares de Colombia enfrentan un panorama desafiante. Se observa un modelo de gestión que prioriza la ejecución de obras, especialmente infraestructura, pero también está marcado por prácticas de contratación que favorecen a círculos cercanos a alcaldes y gobernadores, generando redes de corrupción. Aunque se perciben avances visibles en términos de obras, persisten problemas de opacidad en el manejo de los recursos y una concentración de poder que alimenta la desigualdad y perpetúa las élites en el poder. Extendemos nuestro agradecimiento a Laura, María Jimena y Sergio por este espacio de reflexión y compromiso con lo que está pasando en nuestro país. Con este mensaje concluimos oficialmente el 15º Encuentro Internacional de Periodismo. Durante 3 días hemos compartido experiencias, reflexiones y diálogos enriquecedores que nos han permitido profundizar en los acontecimientos nacionales e internacionales. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la Cámara Colombiana del Libro por elegirnos como aliados de este espacio invaluable año tras año, así como a todos los miembros de la Facultad de Comunicación Social Periodismo que han contribuido al éxito de este encuentro. A invitados, invitadas, participantes y a todos y a todas las presentes, les extendemos una cordial invitación para reunirnos nuevamente en el 16º Encuentro Internacional de Periodismo en el año 2025. Que tengan una feliz noche.